tarde ya por este tiempo. Señor les bendiga, hermanos, y les recompense, hermanos, a todos ustedes. Filipenses capítulo 3, versículo del 15 al 17, hermanos. Allí va a estar nuestro estudio el día de hoy. Filipenses capítulo 3, versículos desde el 15 al 17, hermanos. La enseñanza de hoy, en términos generales, se titula Teleios en medio de la carrera. Así como usted allí está leyendo, Teleios en medio de la carrera. Y vamos a leer Filipenses 3, del 15 al 17, hermanos. Voy a leer para ustedes en la Reina Valera del 60. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oremos. Bendito Padre, nuevamente queremos exponernos ante el espejo de la palabra delante de ti, Señor. Queremos hoy darte gracias por ayudarnos, Señor, en el día del Señor, amarte, por ayudarnos a servirte y por ayudarnos a tener relaciones con otros hermanos sanas y santas. Delante de ti, Dios, hoy nos presentamos esta segunda enseñanza. Te damos gracias por la vida de los hermanos que están, de los amigos que hoy nos han acompañado y que nos acompañan, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta segunda enseñanza pueda bendecir la vida y el corazón, Señor, de cada uno de los que estamos escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recordemos que estamos hablando de la carrera, hermanos, ¿cierto? De la carrera que el cristiano todos los días tiene que correr. Una carrera, hermanos, que no es muy sencilla, pero que al final nuestra meta es, y valga la redundancia, una meta espiritual, hermanos. Porque queremos entonces encontrarnos ¿con quién? Con Cristo. ¿Cierto, hermanos? Esa es como nuestra meta final. Por eso, hermanos, dijimos hoy hace 8 días que el llamado es dejar todo sedentarismo espiritual. ¿Cierto que sí? Eso lo dijimos. También, hermanos, debemos dejar el pecado que en cualquiera de sus formas puede presentarse. Por ejemplo, hermanos, el pecado de la queja, el pecado de la murmuración, el pecado de la desobediencia, el pecado de la pereza, el pecado del orgullo, el pecado de la altivez, etc. Y tenemos que pedirle al Señor que nos permita entonces ir a esos ejercicios espirituales para que nosotros, hermanos, podamos realmente disfrutar de una carrera con gozo, o también a lo que conocemos como las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de las Escrituras, la meditación, congregarnos, tener unidad como hermanos, oración unos por otros, participar de las ordenanzas, hermanos. Debemos hacerlo. Debemos, hermano, entonces hacer esto para que nuestra carrera sea más sencilla, hermanos, sea más tranquila, sea más cómoda. Y como lo veremos al final de esta enseñanza, hermanos, también siguiendo este digno ejemplo, en primera medida, del Señor Jesucristo. Porque acordémonos que todos estamos mirando qué ejemplo, el de Cristo. Pero también, hermanos, vamos a verlo, que el apóstol Pablo en el último versículo, es decir, el versículo 17, ¿cómo comienza ese versículo? Imíteme a mí, imíteme, ¿cierto? O
que yo sea para ustedes ejemplo. Hermanos, esta enseñanza debe animarnos en medio de la carrera tan gloriosa que estamos participando. ¿Y por qué tiene que animarnos, hermanos? Porque es que al final nosotros vamos a ver a Cristo, ¿sí o no, hermanos? Y no solamente eso, sino para que entendamos que en todo tiempo debemos glorificar a quién, hermanos, a Dios. En Primera de Corintios 10:31, no lo busquen, simplemente, hermano, permítame parafrasearlo en una frase: debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios, todo, hermanos. Ya sea lo más mínimo que usted pueda hacer. Hacer, por ejemplo, una agua de panela, hágalo para la gloria de Dios, que quede rico. Muy bien, hermanos. Nadie ha podido ni siquiera insinuar que la carrera del cristiano es fácil, ¿o sí? No es fácil, hermanos. La carrera del cristiano es difícil. Por eso, hermanos, necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Señor. En esta tarde voy a compartir con ustedes, hermanos, el siguiente sermón con 2 puntos solamente. Van a ser 2 puntos importantes y vamos a finalizar con algunas conclusiones y con algunas aplicaciones. El primer punto, hermanos, es este: unidad en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero si usted quiere avanzar un poquito más bien, quite la palabra unidad y colóquele madurez, porque hoy vamos a hablar de la madurez del cristiano. Madurez en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y usted dónde encuentra la madurez de un cristiano? Versículo 15, versículo 16, Filipenses capítulo 3. Allí donde el apóstol dice ser perfectos o en perfeccionar. Vamos a ver esa palabra. Número 2, hermanos, Pablo y los apóstoles, hombres dignos de imitar. Pablo y los apóstoles, hombres dignos de imitar. Entonces, hermano, no se le ocurra a usted pensar que en este segundo punto estamos quizás quitando a un lado a Cristo. No, recuerde que la carrera que estamos corriendo, ¿para qué es? Para ver a Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo hace esa declaración, imítenme a mí, es porque él imitaba a Cristo. Entonces él tenía toda la autoridad para decirlo. Muy bien, hermanos, punto número 1 entonces. Madurez en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Madurez en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora sí, mi hermano, lea conmigo Filipenses 3, versículo 15 y versículo 16, y yo le pido a usted entonces que leamos, pero que lo hagamos con entendimiento, hermano. O sea, no leamos por leer, sino que como hemos venido recorriendo ya todo este libro, entonces yo me imagino que hasta aquí usted ya sabe por dónde va Pablo, ¿cierto, hermano? Me imagino yo. O sea que usted aquí no se puede perder. Leamos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo, queridos hermanos, nos muestra a través de la analogía de la carrera, por supuesto, cómo el creyente diariamente debe correr. Pero permítame preguntarle a usted, y usted mismo contéstese: ¿esta carrera la corremos solos? No. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque van a haber diferentes pruebas. O dígame, hermanos, si usted en este mundo tan malo que es este mundo, no hemos experimentado quizás algunas pruebas, ¿o no? Yo creo que sí, hermanos. Creo que todos los que vamos caminando esta carrera, en algún momento de la vida hemos vivido alguna prueba
alguna situación difícil. Por eso, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El texto en el versículo 15 y 16 entonces, ¿qué nos enseña? Vamos a mirar nuevamente el versículo 15 y 16. Nos enseña que todos aquellos que son perfectos, y la pregunta es, ¿pero perfectos en quién? ¿O perfectos en qué? Bueno, perfectos en Cristo Jesús. Gracias a su supremo llamamiento, deben tener, hermanos, escúcheme, la misma actitud de proseguir a la meta del supremo llamamiento para llegar a ser semejantes a Cristo en la eternidad. Ahora, hermanos, aquí voy a contestar a una pregunta que no he hecho y que voy a hacer. ¿De qué perfección está hablando Pablo entonces en el versículo 16? ¿Pablo a qué se refiere? Para eso, hermanos, tenemos que acudir a su connotación original, porque entonces podríamos nosotros decir cualquier cosa. La palabra perfección en este texto es el adjetivo teleios. Para que usted, hermano, entonces pueda comprender para dónde Pablo se dirige. La palabra perfección en este texto es el adjetivo teleios, el cual está expresando como todo adjetivo una cualidad. Pero esta cualidad, mis amados hermanos, no es para todos, es solamente para aquellos que están corriendo la carrera en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que usted tenga claro eso, hermanos. El apóstol Pablo, versículos anteriores, ¿qué está diciendo? No que yo pretenda haberlo ya alcanzado, ¿qué? Todo. Él está hablando, hermanos amados, con la palabra teleios, de la perfección que puede haber solamente en aquellos que aman a Cristo. Porque es que, hermanos, no podemos adjudicar una cualidad a alguien que no está corriendo esta carrera. ¿O sí, hermanos? No. Solamente teleios es para aquellos que son maduros. Maduros. Aquellos que realmente, hermano, han entendido a qué se están enfrentando. Esta palabra, hermanos, entonces, ¿de qué habla? Habla de alguien maduro. Habla de una persona que realmente ha entendido que en medio de la carrera va a soportar pruebas y no cualquier clase de pruebas. El apóstol Pablo, muy seguramente, hermanos, habla de aquellos que por haber pasado las etapas o por haber pasado procesos necesarios, por supuesto, en la vida de todo el creyente, pues hermanos, ya después de esa formación que el Señor les ha permitido tener, pues van a ser personas maduras y van a alcanzar el objetivo final que es Cristo. Hermanos, la única manera para que maduremos es cuando el Señor nos pasa por un proceso. Usted no puede madurar sin procesos. Por ejemplo, usted no puede ser profesional si no ha estudiado una carrera. ¿Cómo lo va a llegar a hacer? Tiene que haber un orden, hermanos. Y el Señor en esta vida nos va a permitir entonces, escúcheme, hermanos, pasar por procesos. Procesos los cuales en algún momento no van a ser muy alentadores. Procesos que van a producir en nosotros tristeza, lágrimas. Y usted lo va a notar, hermanos, a medida de que vamos corriendo. Pero al final nos vamos a dar cuenta que ese proceso, ¿qué produjo en nosotros? Madurez. ¿O no, hermanos? Por eso, mi hermano querido, cuando el Señor le permita a usted pasar
un proceso. Porque usted sabe que va a alcanzar la meta que es Cristo, no murmure, no critique, simplemente dele gracias a Dios porque usted ha sido escogido para ese proceso. Amén, hermanos. Miren, hermanos, los procesos no son fáciles, pero son algo maravilloso para que nosotros maduremos. Permítame poner un ejemplo. Cuando éramos solteros, hacíamos por aquí y por allá, de solteros. Uno no se preocupaba por otras cosas más, sino por uno mismo. Y quizás, de pronto, por algo que mamá y papá nos decían, de pronto. Pero los que somos casados y ya llevamos 2, 3, 4, 5, 15, 20, no sé, pues nos hemos dado cuenta de que hemos podido pasar procesos. Por ejemplo, uno de los procesos que a veces nos cuesta llegar a pasar con aquellos que somos casados, discúlpeme, es soportar el carácter de la otra persona. A veces no podemos soportar el carácter. Porque, por ejemplo, las mujeres tienen un poco más de paciencia. El hombre es más gruñón, más cansón, más testarudo. La mujer es más tranquila. Pero bendito sea Dios, hermano, por el proceso que Dios nos permite afrontar. ¿O no, hermanos? Yo por lo menos, hermano, quiero que usted lo sepa, le agradezco a Dios por Franci, porque mi esposa, ella, realmente soporta a este hombre que está acá predicando, porque es imperfecto. Pero eso permite, hermanos, que juntos seamos más maduros. Es la única forma, ¿o no, mi hermano? ¿Por qué, hermano, a veces hay tantas diferencias dentro del matrimonio? Por la inmadurez, hermanos. Porque no permitimos el proceso. Porque entonces el esposo o la esposa quieren las cosas ya y a su manera. Querido esposo, debes aprender a ser maduro, pasar el proceso, y querida hermana, debes ser madura. ¿Por qué, hermano, entonces coloqué esa ilustración? Porque así es la vida del cristiano. Vamos caminando para que al final seamos más maduros, ¿cierto, hermanos? Y entonces el día que llegue una pareja a tu vida, usted va a poder decirle, mire, el matrimonio no es tan fácil, pero ¿sabe qué? El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha bendijo. Mire, la crianza no es fácil, pero Dios nos ha dado las herramientas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, aquí se nos abre otra gran pregunta, la cual ya hemos contestado, pero quiero volverla a hacer. ¿Cómo debemos correr esta gloriosa carrera? ¿Cómo, hermanos? Siendo teleios, maduros en la fe. Debemos ser maduros. Se ha dicho que la generación en la cual estamos es la generación de cristal, porque no se nos gusta que se nos diga nada. Se molestan por todo o nos molestamos por todo. Haga esto, se ponen de mal genio. Haga esto otro también. Vuelvo y repito, hermanos, la única manera para crecer como cristianos es siendo maduros. Ya, hermanos, dejemos tanta inmadurez de ser tan complicados en tantos temas, hermanos, hablando de la palabra del Señor. Entonces hay un hermano que está pecando y se le corrige y se enoja, y el problema es que quizás ese hermano o esa hermana duran con ese enojo para siempre, hermanos, para toda la vida, y se murieron y nunca se perdonaron. ¿Por qué, hermanos? Por la falta de madurez. Personas que tienen 60, 70 años, inmaduros, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos llegar a ser maduros? Primero, reconociendo que soy pecador y necesito la gracia del Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá reconocen que todavía son inmaduros? Levanten la mano. Yo soy el primero, hermanos. Muy bien. Y damos gracias a Dios por los que ya son maduros. No sé qué hacen aquí hoy, hermanos. Segundo, hermanos, ¿cómo podemos llegar a ser maduros? Pareciéndonos más al Cristo de la Biblia. No al Cristo
que a veces nosotros nos inventamos, al de la Biblia. ¿El Cristo de la Biblia tuvo dificultades? Sí. ¿Tuvo situaciones difíciles? Claro, hermanos, porque Él también fue hombre, pero fue maduro. ¿Cómo podemos llegar a ser maduros? Estamos solamente viendo el texto 15, 16. Perseverando en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Perseverando en aquellas cosas que nos acercan a Dios. Como por ejemplo, hermanos, ¿qué cosas nos pueden acercar a Dios? Siendo fieles. ¿Sí o no, hermanos? Siendo fieles y perseverantes en medio de las pruebas. Si usted no me cree, mire la vida de Pablo. Yo le pregunto a los que somos casados, si su esposo o su esposa es infiel, ¿eso habla de que está perseverando en el matrimonio? No, para nada. Pero si usted ve que su querido o querida están siendo fieles y te dicen te amo, eres mi vida, y cada día se levanta con la mejor expresión, y sobre eso entonces te llevan un detalle, la flor, la rosa, pues eso demuestra que realmente hay amor y fidelidad. Dijo el hermano, no. Sí, hermano. ¿Cómo podemos llegar a ser maduros, hermanos? Diciendo no a aquello que nos puede llevar a pecar. Hermano, mire, usted se conoce y usted sabe que hay situaciones que a usted lo pueden llevar a pecar. Y a eso usted tiene que decirle cómo. No. Usted sabe, hermano, ¿cierto? Usted sabe cuál es su lucha. Y como usted sabe cuál es su lucha, ¿qué tiene que decir? No. ¿Cómo podemos ser maduros, hermanos? No mirando atrás a aquello que nos tenía presos o atados. ¿Por qué tenemos que seguir mirando atrás? ¿Cuál es el consejo de Pablo? No miren atrás, ¿cierto? Ahora, eso tiene una connotación en cuanto a la ley, ¿no? No volver a mirar la ley. Exactamente, pero en este contexto, hermano, es no volver a mirar todo aquello que dañó nuestro corazón, nuestra vida, hermanos. Hermanos, ¿cómo llegamos a ser maduros? Escúcheme, porque esto que voy a decir a algunos no les gusta. Permitiendo la corrección y la disciplina, pero en amor, ¿cierto? En amor. Si usted va a disciplinar a alguien es en amor, hermano, no haciéndolo sentir mal. ¿Cómo podemos llegar a ser maduros? Dejando ya de ser como niños, hermanos. Hay hermanos, y afortunadamente, hermano, creo que acá no les hemos visto, pero hay hermanos que son niños, piensan como niños, se visten como niños, actúan como niños. Por todo se ríen, todo les causa risa. Oiga, hay cosas que hay que mirar ya con madurez, hermanos. Entonces, si usted todavía está en la etapa, si usted tiene 45 años, 50, 60 y parece un niño, madure. Puede sonar muy gracioso, pero hay que madurar, hermanos. Muy bien, ¿cómo más podemos llegar a ser maduros? No dejándonos contaminar por la inmadurez de otros. Hermanos, en el cristianismo encontramos personas tan inmaduras que por todo se tocan, hermanos, que por todo se molestan, nada les gusta. ¿Sí o no, hermanos? Acompáñeme a Proverbios 13:20, por favor. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Porque es que a veces, hermanos, nos juntamos con personas inmaduras y no se le haga raro que a medida de que continuamos, usted se va a dar cuenta de que de pronto está andando con gente inmadura y no se está dando cuenta. Proverbios 13:20 dice: júntate con sabios y obtendrás ¿qué? Sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Hermano, jamás
Y voy a subrayar esta palabra: jamás llegarás a la madurez cuando te juntas con personas que no oran. No vas a madurar en la oración. No vas a madurar cuando te juntas con personas que no leen la Biblia, con personas que no estudian, con personas que no se congregan. No vas a madurar con personas que son imprudentes. No vas a madurar con personas necias, con personas groseras, con personas que dan un mal testimonio. No vas a madurar. Te vas a parecer más a ellos, pero no vas a madurar. Si te juntas con una persona perezosa, te vas a volver perezoso. Júntate con ¿qué? Con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Nuestros padres y abuelos nos daban este consejo, creo que todavía lo dan. Y me imagino que usted cuando sea papá lo va a dar. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí o no? ¿Alguna vez su mamá le ha dicho ese dicho? Si no se lo ha dicho, entonces apréndaselo, para que se le diga a sus hijos. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Hermanos, escúcheme, en esta carrera tan importante, necesitamos a nuestro alrededor o a nuestro lado personas maduras. Vuelvo y le repito, personas maduras, personas llenas del Espíritu Santo. Mire esto, personas que hayan sido probadas en la fe. ¿Para qué? Para que nos corrijan, para que nos lleven a ver a Cristo en su propia vida. Si una persona, por ejemplo, ha pasado por diferentes pruebas, ¿tendrá la autoridad para decirle a usted cómo pasar quizás esa prueba? Sí. Pero usted no puede pedirle consejo a un niño de 4 años. ¿Y usted qué opina del amor? ¿Y qué va a saber? ¿Qué va a saber? Debemos buscar personas que maduras. No busques personas que nos aplaudan nuestras fechorías y pecados. Y mucho menos personas o creyentes las cuales sabemos que su vida no es tan íntegra como parece. Porque es que, hermanos, por afuera todos nos podemos ver muy bonitos. ¿Cierto, hermanos? Todos. Y más un domingo, el mejor traje, bien peinados, las uñas bien bonitas, pero realmente, hermanos, en nuestra vida eso es lo que vivimos. Somos tan íntegros como decimos ser. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, escúchenme, cuántos de nosotros quizás tenemos a nuestro lado personas así, inmaduras? Personas que espiritualmente no se les nota ningún crecimiento. Personas que lo único que se les nota es mundanalidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Los tenemos como nuestros confidentes. Tengan cuidado, hermanos. Piense lo que estoy diciendo. Yo no puedo ser amigo de alguien a conveniencia. No, hoy me conviene porque mire. No, hermanos. El Señor nos llama a ser amigos de creyentes. Ahora, ¿existen amigos que quizás no son creyentes? Sí, el Señor por gracia nos puede dar amigos no creyentes. Pero mayormente, hermanos, si va a buscar un amigo, búsquelo dentro de las cosas del Señor. Siempre ese debe ser el orden, hermanos. ¿Quiere buscar una esposa? Búsquela en la iglesia. Pastor, es que en la iglesia no hay. No, yo digo es en la iglesia del Señor, no en el mundo. Los que estamos estudiando y leyendo el libro de Génesis, se da cuenta de lo que hizo Abraham. ¿Recuerda lo que hizo Abraham? Mandó a buscar esposa para Isaac con sus parientes, no en el mundo.
pero a veces hacemos todo lo contrario, hermanos. Ahora, hermano, permítame decirte esto a ti que eres inmaduro, que sabes que estás corriendo la carrera, pero todavía eres inmaduro, tranquilo. El apóstol Pablo en el versículo 15, o en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, habla de aquellos que son inmaduros. Y si alguien necesita la madurez, vaya a Cristo, porque Cristo en medio de la carrera te va a mostrar a través de la palabra de Dios tu insensatez y tu inmadurez. Y mire lo otro, hermanos, no nos creamos maestros, no nos creamos tan maduros, porque podemos ser los primeros inmaduros, hermanos. Por eso es que debemos siempre estar mirando la Escritura, hermanos, la Escritura, la palabra, la palabra. Y por eso decía este punto, hermanos, permitir que nos corrijan, hermanos. Porque el grave error de la iglesia es que, de la iglesia local, es que a algunos no les gusta la corrección. Les gusta solamente es la palmadita en la espalda. Que se les diga, hermano, muy bien, hermana, excelente, pero cuando se les va a corregir por algo que están haciendo mal, ya les cambia el rostro. Y acuérdense, hermanos, que algo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra es la disciplina, hermanos, y la eclesiástica. ¿Sí o no, hermanos? Amados hermanos, honestamente, ¿cuántos de los que estamos en esta mañana nos falta madurar? Puedes tener 30 años, 40 años, pero tú sabes que eres inmaduro. Pídele perdón al Señor. Y hermanos, nuestra única predicación debe ser esta: arrepiéntete, para que el Señor te pueda ayudar. ¿Qué necesitamos entonces en esta carrera, hermanos? Madurez. ¿Sí o no? Una última ilustración para terminar y para dar el punto número 2. Si usted compra un carro nuevo o un auto nuevo o una moto y llega el niño de 11 años o de 5 años, para ser justo, de 5 años, que hay niños de 11 años que de pronto pueden manejar, no, de 5 años, que no tienen un pase y no saben manejar, ¿usted les va a prestar su carro? No. Y la respuesta es muy sencilla: no, porque son inmaduros, que de pronto no saben. Muy bien, hermanos, punto número 2, hermanos. Pablo y los apóstoles, hombres dignos de imitar. Y en esta mañana, hermanos, esta última parte, miren lo que yo quiero hacer. Quiero que nos veamos todos, hermanos, y nos preguntemos, antes de finalizar, si quizás nosotros somos dignos de ser imitados, pero no por las cosas malas, y no tampoco por nuestra moral, sino por nuestra vida en Cristo. Porque podemos decir, no, yo creo que mis hijos a mí me van a imitar porque soy muy buena gente. No, eso no. En el Señor. ¿En qué? En el Señor, hermanos. Leamos el versículo 17 de Filipenses 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, revisemos la primera parte de este texto. Hermanos, sed imitadores de mí. Se nos ha dicho, y yo he escuchado muchas veces en diferentes predicaciones, que no podemos imitar a un hombre, ya que los hombres son imperfectos y pecadores, y que al único que debemos imitar es a Cristo, porque es perfecto. Ahora, esta frase o esta declaración, evidentemente, hermanos, está bien. No es una declaración que sea falsa, no, está bien. Mas, sin embargo, hermanos, cuando usted lee el texto y lo estudia, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo no está diciendo que solamente él es el único digno de imitar. Pablo no está diciendo eso.
El apóstol Pablo tampoco, hermano, nos está mostrando una sombra de egocentrismo. Usted sabe qué es el egocentrismo, ¿no? El apóstol Pablo, versículos anteriores, que está declarando que él es imperfecto y que esta gloriosa gracia que él tiene es porque el Señor la ha puesto en él. Solamente porque el Señor la ha puesto. Es más, hermanos, si usted sigue mirando el texto, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo, en su dependencia a Cristo, solamente en esta carta, Filipenses, nombra más de 30 veces el nombre de Cristo. Y yo mismo hice el ejercicio desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 4. Más de 30 veces el apóstol Pablo nombra a Cristo. Es más, hermano, si usted rápidamente hace un paneo en su Biblia, mire el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y va a encontrar a Cristo, 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 Cristo. ¿Qué quiero que usted note con esto, hermanos? Que Pablo dependía ¿de quién? De Cristo. Pablo no estaba dependiendo de su orgullo, de sus logros, de sus esfuerzos. Le ruego en esta tarde que vea conmigo dos versículos paralelos. Vamos a ver el primero, Primera de Corintios 4:16. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16. Hermano, la gente nos está viendo. Las personas en nuestro trabajo nos están viendo. Las personas en nuestro hogar nos están viendo. Hermano, ¿a quién estás mostrando? Si tú quieres que la gente te imite, ¿a quién estás mostrando? O si nos fuéramos a preguntarles a ellos, ¿tú qué imitas? ¿Ellos qué contestarían de ti? Primera de Corintios 4:16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Primera de Corintios 4:16. Pablo está haciendo un ruego. ¿Y cuál es el ruego? Imiten, mírenme a mí, mírenme a mí, miren lo que yo hago, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Primera de Corintios 11:1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, Pablo era un hombre que vivía para la gloria de Dios en toda circunstancia. ¿Sí o no? En sus 13 epístolas, ¿cómo vemos a Pablo? Como el siervo. ¿Cómo vemos a Pablo? Como el hombre que en todo momento refleja a Cristo. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, y también me pregunto nuevamente yo, ¿nosotros a quién imitamos? ¿A Cristo realmente? ¿O simplemente lo que hacemos es tararear versículos bíblicos todo el tiempo? Cuando tú hablas, ¿imitas a Cristo? Cuando tú ves una serie, ¿esa serie realmente es algo que agrada al Señor? Cuando tú miras, cómo tú te expresas, ¿realmente estás imitando a Cristo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Pedro, de Juan, de César. No, de Cristo. Hermanos, ¿por qué Pablo podría o tenía todo el lujo de decir, sed imitadores de mí? Porque él ya estaba imitando a su Señor, a su Maestro, a Cristo. Los pensamientos de Pablo que los vemos escritos eran pensamientos solamente del Señor. Por eso Pablo decía,
ya sea que comamos o ya sea que bebamos, y por supuesto Pablo deja abierto cualquier otra posibilidad, hagámoslo como para el Señor, ¿cierto, hermanos? Y esto, hermanos, habla desde el primer instante en que usted abre los ojos, allí, después de que usted ya durmió. Hermanos, apenas abrimos los ojos debemos tomar una decisión. ¿Nos levantamos o no nos levantamos? ¿Abro los ojos o no los abro? Pero la primera decisión que deberíamos tomar, honestamente, es imitar a Cristo el día de hoy. Hoy quiero imitar al Señor, ¿cierto, hermanos? Hoy quiero imitar a aquel que hoy me está dando nuevamente la oportunidad de vivir. ¿Sí o no, hermanos? Y no mirar alrededor y decir, no, 5 minutos más, 10, media, 1 hora, 5 horas más. Hermanos, levantémonos a orar, a clamar, a rogar, a pedirle al Señor por su hermano que tiene quizás dificultades. Hermanos, ¿alguna vez habremos considerado imitar a otro hermano? Quiero que usted se haga esa pregunta en esta tarde. ¿Alguna vez habremos considerado imitar a otro hermano? De pronto usted ha dicho, oiga, a mí me gusta la manera en que anda o la manera como lleva su vida cristiana Franci, Rubén, Ana, Steven, Margarita, Luz. ¿Quiero imitarlo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Si usted se ha hecho esta pregunta, hermano, qué bueno, qué bueno. Siempre y cuando esa persona que tú vayas a imitar, imite a Cristo. Porque si no está imitando a Cristo, ¿para qué quiere ser como Él? ¿Para qué? No, es que Él es más chévere, Él se acuesta tarde, se acuesta a las 2 de la mañana y a las 7 se levanta. Eso nos imitará a alguien, hermano, en un contexto sano. Imitemos a una persona porque ora, porque clama, porque es puntual. Qué bueno que usted imite a aquella persona en su trabajo que llega media hora antes. Si lo hay, ¿no? De pronto puede ser usted. Y la gente, sin darse cuenta, está pensando imitarlo a usted. No, mire que esa señora que es cristiana y ese señor que es cristiano están acá 20 minutos antes de ella esperando. Pregunto, ¿esas personas no son dignas de imitar? Claro, hermanos. Qué chévere imitar. Pero ¿cómo vamos a imitar a un cristiano que llega 10, 20 minutos tarde a todo lugar, hermanos? Eso es una falta de respeto. Todo cristiano, dijo Charles Spurgeon, todo cristiano es un misionero o es un impostor. Y así es, hermanos. O somos misioneros que llevamos el mensaje de Cristo o somos impostores. Usted no puede mostrar solamente en algunas cosas a Cristo. No, es en todo, hermanos. En tu casa, como tratas a tu esposa, como tratas a tus hijos, tanto hombre como mujer, debe mostrar a Cristo. Los hijos, como tratan a sus padres, muestran a Cristo. Usted, que tiene o está en una empresa, ¿cómo tratas a tu jefe? ¿De usted, vaya o señor? Así puedes tener toda la confianza, debes tratar a la persona como se debe tratar, con respeto. A la mamá no se le trata de usted, de cucha. Oiga, no, es tu mamá. Mis amados hermanos, vuelvo y te pregunto, ¿alguna vez habremos considerado imitar a otro hermano? Si es así, vuelvo y digo, te felicito. Pero imita un hermano o una hermana que realmente dé un testimonio claro. Yo no imito gente perezosa, porque no soy perezoso. Yo no imito personas que no oran, porque yo oro. Yo no imito personas que no leen, porque yo leo. Yo por eso, hermano, en el camino yo voy viendo con quién yo puedo juntarme, hermanos, y con quién no. Y para mí es un gusto enorme juntarme con aquellos que saben.
porque yo aprendo de ellos. Pero de una persona que no sabe qué puedo aprender, hermano, me voy a volver igual que ellos. Si no me cree, júntese con un necio. Júntese con un necio. Y hablemos de aquí a un año. Veamos la segunda parte, hermanos, de este texto. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Permítame aclarárselo en otra versión. Pablo dice, fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Tal como es el pastor, uno supone que son las ovejas, ¿cierto, hermanos? Entonces, si el pastor es ordenado, uno cree que los hermanos deben ser como ordenados. Si el pastor se levanta temprano a orar, uno piensa que los hermanos deben orar temprano. Y así hay muchos ejemplos. Pero ¿qué dice Pablo? Miren a aquellos que son como nosotros, ¿cierto? Eso dice Pablo. Basado en el libro de Filipenses, solamente en el libro de Filipenses, porque ese es el libro que ya vamos a terminar, permítame traer la siguiente lista de personas que podemos imitar. Usted puede decir, yo imito a este, porque este imita a Cristo. En primer lugar, hermanos, y la lista, por supuesto, no podemos dejar de colocar a nuestro precioso y buen maestro, hermanos, Cristo. A él es el primero que tenemos que imitar, a Cristo. Y vuelvo y le repito, hay más de 30 veces donde el apóstol Pablo habla de Cristo, muchas más veces, creo yo. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Forma de siervo. Muy bien, hermanos, ¿a quién más, entonces, según la carta, a quién más debemos imitar? Según el versículo 1, a los santos en Filipo, eran santos. ¿Quiénes? La iglesia, compuesta de obispos y diáconos, y por supuesto la asamblea. ¿Podríamos imitar a un obispo, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no, hermanos? Pero no piensen en los obispos de Roma, hermanos, no. Obispos es la palabra que se le da también a los pastores o a los diáconos. Claro que sí, hermanos. ¿A quién más? A Timoteo y algunos más que estaban con Pablo. Al final de la carta, Pablo dice, te saludan mis ayudantes, lo cual significa que no estaba solo en la cárcel. Quizás estaba Timoteo y quizás estaba Lucas. ¿A quién podemos imitar? A Epafrodito. ¿Se acuerda de Epafrodito? ¿Ah? Este hombre se viajó más de 1200 kilómetros solamente para ir a ver a Pablo. Hermano, te invito este fin de semana a almorzar. ¿Y a dónde vive usted? ¿Aquí nomás? No, muy lejos, la verdad. Hay mucho trancón. No, y hay pico y placa. No, mejor no voy. 1200 kilómetros casi se fue. De Filipos hasta Roma. Y según el texto que pasó, casi muere. ¿A quién más podríamos imitar, hermanos? A Evodia y Síntique. Ellos tuvieron una dificultad, pero suponemos, según el texto, que nada grave. Según el texto. Podríamos imitarlos. ¿Por qué? Había una diferencia, pero quizás el Señor permitió que alguien les ayudara y todo se organizó bien. Podemos también imitar al compañero fiel. Si usted ve, después de que se habla de Evodia y Síntique, aparece allí al lado alguien que Pablo le dice el compañero fiel, que le dice, venga, ayúdeme con ellas, ayúdeme por favor. Quizás algún pastor que ayudó a remediar la situación entre estas dos personas. Cuando haya una situación aquí en la iglesia, hermanos, ayude usted a remediar. Seamos personas que ayuden. Y finalmente, hermanos, allí al final Pablo nombra a Clemente, ¿cierto? A Clemente. Suponemos un hombre que daba testimonio también.
Hermanos, yo le pregunto, de los que estamos aquí, ¿no habremos hermanos que podemos imitar? Sí, hermanos. Imitar su conducta, imitar su manera de hablar, imitar su manera como aman al Señor, como predican. Amén, ¿no, hermanos? Pero también el apóstol Pablo habla de los colaboradores o servidores de Pablo que estaban con él, ya lo dije. Hermanos, qué glorioso sería, y si usted me permite y me dispensa darle este consejo a usted, qué maravilloso sería que usted un día se le acerque a alguien y le diga, hermano, hermana, quiero imitarte, porque veo cómo imitas a Cristo. Eso sería maravilloso, ¿o no, hermanos? Qué bueno imitar una persona que trabaja todo el tiempo, que se esfuerza. Qué bueno imitar a una persona que habla respetuosamente. Qué maravilloso es imitar a esos hermanos que llegan siempre temprano. ¿Cómo lo hacen? ¿A qué hora se levantan? Hermano, no sé si me ha entendido esta mañana. No imite el perezoso, el que llega tarde no. Aplicaciones finales, hermanos. Primero conclusiones, discúlpeme. Los creyentes debemos vivir de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado, la verdad de Cristo. A esa verdad es que debemos vivir. Segundo, hermanos, y esta es una pregunta, ¿cómo debemos correr esta gloriosa carrera según lo que hemos visto esta mañana? Siendo maduros. Siendo maduros. Y maduros en la fe, ¿no, hermanos? En la fe. Y no juntándonos con gente inmadura, hermanos. Si usted ve un inmaduro, regáñelo, corríjalo y ayúdele a crecer. ¿Cómo conocemos las personas inmaduras? Perdóneme, quizás esto moleste otra vez. Cuando no vienen al culto, cuando siempre están negociando cosas. Venga al culto, hermano. Que tengo una reunión. Hablábamos con una hermana, tengo una reunión. Venga, hermana, tranquila. Qué bendición. Que no le ponen tanto color a eso, sino que aquí están, hermanos. Otra conclusión, la meta final de todo creyente es el premio del supremo llamamiento soberano de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Ser semejante a Él en la eternidad. Pero desde ya tenemos que caminar. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí. Porque él sabía que el supremo llamamiento era imitar al Señor, ser igual al Señor. Hermano, ¿queremos ir a la eternidad? ¿Sí o no? Entonces tenemos que imitar a Cristo. Dijo Spurgeon, ¿para qué anhelas ir al cielo? ¿Para qué anhelas? Y estoy parafraseando. Cuando realmente no se nos nota la alegría y el deseo de estar allá. ¿Para qué? ¿Para qué decimos, Señor, ven pronto? ¿Para qué decimos Maranata? Cuando sabemos que realmente estamos más apegados al mundo. Uy, no, que todavía no me muera porque yo a quién le dejo esto. No, pues Dios lo ayuda. Ya. Aplicaciones finales, hermanos. Seamos maduros en la gracia que nuestro Señor nos ha dado. Amén, hermanos, seamos maduros. Ya, hermanos, ya maduremos, por favor. Cuando digo maduro, cuando le digo a usted que madura, le estoy dando un jalonazo ahí en su orejita, pequeñito nomás. De pronto no se moleste. Otra aplicación, prosigamos al blanco o a nuestra meta final siendo siempre hallados en Cristo. Que cuando alguien te ve a ti, diga, este hermano, esta hermana, realmente sí es cristiano. ¿Cómo me bendice? Y finalmente, hermanos, sigamos corriendo la carrera, poniendo siempre nuestra mirada en quién, hermanos, en Cristo, no en el mundo, no en el dinero, no en la ropa. No, hermano, no en tu agenda,
porque de pronto no la puedas disfrutar. En Cristo. Si nuestra mirada está en Cristo, hermanos, si morimos, moriremos en Él. Y si vivimos, viviremos en Él. ¿Cierto, hermanos? ¿Y por qué en Cristo, hermanos? Porque así el Señor lo ha dicho. Muy bien, hermanos, póngase nuevamente sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Por favor, incline su rostro y pidamos al Señor que nos ayude. Maravilloso Señor, aquí estamos una vez más, deseosos de conocerte como Pablo quería conocerte, deseosos de seguir corriendo esta carrera con tu ayuda, deseosos de seguir amándote, deseosos de seguir sirviendo a la iglesia. Señor, gracias por la palabra que hoy tú nos traes, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este libro de los Filipenses vemos el Evangelio de Cristo. Vemos a Cristo y vemos las implicaciones correctas del Evangelio. Señor amado, ayúdanos a continuar en esta maratón tan gloriosa, Señor, en esta carrera, Señor, de la cual un día alguno de los que estamos acá llegará a su final. Hoy estamos en el culto, Señor, pero un día estaremos despidiendo a alguien. Pero ese día vamos a decir delante de los hermanos, ha terminado la carrera y ahora está contemplando a Cristo en su hermosura y en su santidad. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, mostrar a Cristo para que alguien quizás, si tú lo permites, nos pueda imitar como imitamos al Señor. Ayúdanos, Padre mío, no solamente a ser imitadores en un contexto eclesiástico, sino también familiar. Oramos, Señor de la gloria, para que tú también ayudes a mi hermano y a mi hermana. Él te necesita. Él y ella necesitan a Cristo. Gracias, Señor, porque aquí hay hermanos dignos de imitar su fe. Pero también hay hermanos que son inmaduros y que necesitan seguir corriendo y necesitan que se les revele a Cristo. Oh Señor, cuán bueno eres tú, Señor, cuán fiel eres tú. Hoy te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos de los hermanos que hoy se conectaron y vamos a cantar un último himno, hermanos, en esta mañana.